comencemos ya de una vez este debate, ¿te parece? Sí, señor. Ya, mano querido, la verdad es que las críticas que tengo a ti al respecto sobre esta temática son tres, y me tomé la libertad de escribirlas para ser bastante conciso y directo en mi comillas problema contigo respecto a esta temática. Entonces, tus errores, amigo querido, he visto que son, número uno, mezclar la transexualidad, que según la OMS es una condición humana, con enfermedades psiquiátricas como son los trastornos de personalidad, mal llamados transedad y transespecie, los cuales no están diagnosticados como tales por ningún médico ni ningún especialista, sino que se los autodiagnosticaron los mismos fulanos que supuestamente los padecían, cuando en realidad estos problemas son más antiguos que, no sé, por ejemplo, si tú ves la Revolución Francesa, cuando se produce la toma de la Bastilla, solamente había dentro de la cárcel un pederasta, un ladrón y un tipo que se creía Julio César. O sea, creerse quien realmente tú no eres es una enfermedad psicológica más antigua que el hilo negro. A no confundirse con la discordancia de género. Y eso como número uno. Número dos, segundo error, creer y propagar la idea de que las personas trans pertenecen supuestamente a otro género porque se autoperciben como tal, cuando realmente las personas trans no son de otro género porque se autoperciban como tal, son de otro género porque médicos al respecto han concluido que pertenecen a otro género. ¿Quiénes son estos médicos? Primeramente un psicólogo, luego un psiquiatra y luego un endocrino. Esas son las personas encargadas de ver a una persona antes de que inicie una transición. Es decir, antes de que comience a tomar hormonas, la persona recibe, como dije, atención de un psicólogo, que lo va a derivar luego un psiquiatra, y luego un endocrino. Es decir, ese es el tratamiento regular para estas personas. Y número tres y último error que considero de tu parte, maestro, es creer que la ciencia está de tu lado. Que personalmente me parece una mala práctica que aprendiste tal vez de Javier Milei, que acostumbra a autoproclamarse dueño de los números y de los datos y de la verdad. Pero bueno, esas son mis tres críticas, estimado. ¿Cuál fue la última? Pará, no fue, la última no la escuché. La última fue creer que la ciencia está de tu lado, cuando en realidad la ciencia... Estoy estudiando mientras hablo con vos. Estoy tomando nota de lo que decís porque te escucho. Porque siempre me gusta dialogar con vos y sé que podemos tener charlas interesantes. Dale, dale. Ok. Si, si quieres te lo... Si quieres te los dicto, de ¿Cómo? decir, ¿no? Ok, perfecto. Bueno, vamos a empezar punto por punto. Gracias por ordenarlo, querido. Primero, decirle a toda la gente que siempre me encanta dialogar contigo, charlar con vos y que siempre traes puntos interesantes para que podamos intercambiar. Y siempre suele salir algo súper fructífero. En el primer punto hablaste de esto de que yo lo ponga a la altura de un trastorno. Y yo siempre digo lo mismo. ¿Realmente tan malo es un trastorno como para que lo estigmaticemos y El, salgamos a el, horrorizarnos? ¿Eh? Usted hizo sus puntos, ahora déjeme a mí. Digo, yo lo que veo es esto también, ¿no? Como que vos decís, bueno, tiene un trastorno que puede ser de identidad de género, tiene un trastorno de identidad sexual o como quieras llamarle. Y yo realmente no veo cuál sería el problema. Mi suegra tenía un trastorno. Yo tengo una amiga que tiene un trastorno y está bajo tratamiento psiquiátrico. Es una chica absoluta y completamente normal, divina, yo la adoro, la amo, y simplemente se trata. Y no por eso deja de ser menos persona o menos amiga. Y a mí me llama mucho la atención que justamente aquellos que suelen tener este discurso de tolerancia, diversidad, tapen esto del trastorno como si fuera algo aberrante, como no digan que tiene un trastorno porque tener un trastorno es algo malo. Yo creo que si tiene o no tiene un trastorno es algo que no lo hace menos o más persona. Y también con base en esto y con lo que vos decís de las transespecies, todo lo que vos marcaste recién, que bueno, justamente los médicos y los especialistas decían lo mismo que vos ahora decís de las transespecies sobre los transgéneros, sobre los transexuales. A mí lo que me parece es que creo que cada persona tiene que hacer de su culo un florero y lo que se le cante bien el orto. El problema está cuando se mete el Estado.
cuando se mete el Estado a decirte, vos tenés que pensar que esta persona es un transgénero, un transespecie. ¿Y a qué voy yo con el tema de los transespecies, los transgéneros, que me autopercibo como un parripollo, como una cabra, como una jirafa? No es lo que la persona quiera sentirse, autopercibirse o hacer con su vida, porque yo justamente no soy alguien que me voy a meter en la cama de los demás. Mi mejor amigo es una persona abiertamente homosexual. Bueno, vos tenés tu vida privada que no es exactamente igual que la mía y te quiero un montón y te valoro un montón y creo que sos una persona sumamente respetable. Justamente lo que valoro de vos es tu curiosidad y ¿cómo se dice? Tu inconformismo intelectual, ¿no? De siempre querer estar estudiando, investigando, charlando, debatiendo. ¿Qué sé yo? Si te querés tener una novia, un novio, o lo que sea, es una cosa tuya. El problema es cuando se mete el Estado y lo utiliza políticamente para generar a personas resentidas que realmente han pasado por un montón de cosas muy difíciles, porque han sido discriminadas, porque han sido maltratadas, porque han sido golpeadas, etcétera, y les hacen creer que la culpa la tiene todo un sistema con el que ellos van a acabar si votan a su partido político. Y empiezan con leyes de género y de cosas que realmente no resuelven nada y que terminan tapando problemáticas reales que terminan volviéndose aún peor porque les ponen parches que no sirven para nada, que encima por lo general son los mismos políticos que hasta hace 5 minutos han votado leyes justamente, bueno, a ver, bueno, eso es todo un tema aparte, ¿no? Que el comunismo hoy quiera aferrarse a las banderas LGBT, cuando todos sabemos lo que han dicho Marx y Engels, todos sabemos lo que decía el Código Penal feminista que se basaba en lo que han dicho Marx y Engels, la criminalización de la homosexualidad, los gulags, un sinfín de etcétera, la camiseta de Che Guevara en las marchas, como que todo eso tiene que ver con una politización de esto que no tiene coherencia. Pero digo, respecto a ese punto, esas dos cosas. Primero, si tuvieran un trastorno, ¿cuál sería el problema? Y esto que vos me decís justamente, no es lo mismo ser un transespecie que un transgénero. Un transespecie sí está enfermo porque él decreta que es, bueno, pero lo mismo decían hasta hace muy poco, en términos históricos, muy recientemente, de las personas transexuales. Respecto al punto número 2, si no son, por ejemplo, mujeres trans, por percibírselo, bueno, ¿por qué son trans entonces? Porque directamente no decimos que son mujeres. La medicina y la psiquiatría constantemente cambian. De hecho, han habido cambios en la psiquiatría que se han producido meramente por cuestiones políticas y por votación, por una suerte de falacia ad populum y no por una verdadera investigación. Antes se decía una cosa, otra se decía, después se dijo otra, y otra cosa. No dejan de ser categorías. Que acá es donde viene mi crítica puntual. Cuando vos hablas de categorías, no vos, digo, la gente que suele dar estos argumentos, y me encontré con muchas chicas en la plaza, que me decían, bueno, no, porque son categorías, son construcciones sociales. Y digo, bueno, está bien, pero que yo sea un ser humano también es una categoría. También es una construcción social. Vos también esperás que yo sea un ser humano por lo que vos estudiaste, aprendiste y te enseñaron de un ser humano. Vos también sos el género que te percibís por lo que te condicionó tu cultura, tu entorno y lo que vos estudiaste. Vos también pensás que sos un ser humano por lo que has estudiado, lo que has leído, lo que te han enseñado, lo que te han inculcado y el entorno al que te referís. Capaz si crecías en una secta satánica que te hacía creer que vos eras un parripollo, hoy estarías convencido de que serías un parripollo. Es decir, siempre te va a condicionar tu entorno. Entonces no es un argumento decir que tu entorno te condiciona si todos vamos a estar condicionados por nuestro entorno. Y vos fíjate que mencionaste el tema de los tratamientos. Hay un psiquiatra o un médico o un endocrinólogo que diagnostican qué tratamiento le corresponde. ¿Y por qué se tienen que tratar? Si no es una enfermedad, si no es un trastorno, si no es trans, si simplemente nacieron así, tienen el género que tienen de nacimiento, ¿por qué se tienen que tratar? Digo, yo no veo que hay chicas... Espérame que termino y voy con él. Cierro con este punto, dejo el tercero y te cedo la palabra. Lo que vos me estás proponiendo, la idea esta es como que haya una chica que no tiene pechos, entonces se opera para tener unas mamas bien grandes y hay toda una idea alrededor politizada que dice que la chica en realidad ya tenía pechos. No tiene sentido. Y a ver, que no tenga sentido, la chica con o sin pechos sigue siendo una chica y merece nuestro respeto, sigue siendo una persona
todo nuestro cariño, nuestro amor, nuestra tolerancia, como quieran llamarle, nuestra sororidad y ¿cómo es que le dicen? Y empatía. Y después, no es que creo que la ciencia está de mi lado, es al revés. Yo no pienso que la ciencia sea un caballero que viene con un escudo y una espada y dice, estoy contigo, Danan. Es al revés, uno se pone a... La ciencia es la palabra ciencia significa conocimiento. Y la ciencia, su definición, es el conocimiento que se obtiene a través de la observación y el análisis. Y vos simplemente observás y analizás y vas a llegar a conclusiones que, según el método científico, todas estas ideologías, estas ideas, que a mí me parece que está buenísimo que las debatiéramos, que las debatamos, como lo estamos diciendo. Vos me conocés, no voy a decir, esto es así y se acabó, si no, no estaría acá dialogando con vos. Y lo mismo pasa con mi amigo Javier Milei, él es un economista muy respetado que da conferencias en foros internacionales. No es que sea dueña de los datos, es que los conoce. Y como te digo, a ver, yo analizo esto con el método científico, yo lo analizo con la evidencia empírica. Y digo, fíjate tu contradicción. Bueno, son mujeres porque nacieron mujeres, entonces el médico les dice a qué tratamiento tienen que someterse. No tendrían que someterse a ningún tratamiento si ya son lo que dicen ser. No tendrían que someterse a ningún tratamiento si el género es una construcción social. No tendrían que someterse a ningún tratamiento si no tienen ningún trastorno, no quieren hacer ningún cambio, ni ningún nada. Y que se lea lo siguiente. Yo no hablo de trastorno de forma peyorativa. De hecho, si buscamos la definición de trastorno, porque no quiero que me traicione la memoria, tengo el internet lento. Es un cambio o alteración que se produce en la esencia o en las características permanentes que conforman una cosa. Y claramente hay un cambio o una alteración. Si vos nacés de sexo masculino y por dentro sos una mujer. Entonces digo, no hay una cosa peyorativa, ni estoy diciendo somos locos de mierda, y tampoco tendría nada de malo estar loco, simplemente, en todo caso, un loco se trata y se acabó. No estoy diciendo que sea el caso de estas personas, que están locos porque se pone una pollera. Pero digo, cuidado con esto de pensar que somos tolerantes por decir que no están trastornados, cuando lo que estamos haciendo ahí es justamente estigmatizar y demonizar terriblemente a las personas que padecen un trastorno, y que muchos de nosotros capaz hasta tenemos tics o TOCs y ni nos damos cuenta porque son casi imperceptibles. Ahora te cedo la palabra. Ya, puntos dentro de lo que llegué a anotar, ¿no? Dale. Bueno, son varios puntos a responder. Parto con el último, voy a ir un poco de atrás para adelante. Cuando dijiste, bueno, si son mujeres, ¿por qué se tendrían que tratar? Bueno, por eso hay una distinción claro, o hombres, claro, si son hombres o si son mujeres de nacimiento, ¿por qué se tendrían que tratar? Y esa es la distinción entre transgénero y cisgénero. Una mujer cisgénero es una mujer que no tiene que ser un tratamiento externo porque su físico la acompaña. En el caso de una mujer transgénero, que sigue siendo mujer, el nombre lo dice, mujer trans, pero hay una distinción. Y por eso, cuando estábamos hablando de mujeres trans, no hablamos de mujeres biológicamente mujeres. Y tú me dirás, bueno, entonces, ¿qué es lo que hace mujer a una mujer? Y generalmente la mala respuesta que te han dado a ti es que es un constructo social, lo cual es una pelotudez del tamaño de un buque, porque la identidad de género... Ahí estamos de acuerdo, claro. Sí. El punto es que el género no es una construcción social, sino es una cuestión psicológica. Y como es una cuestión psicológica que tiene que ver con las diferencias psicológicas que existen per se entre el hombre y la mujer, y es que si tú analizas psicológicamente a una mujer, te vas a dar cuenta que es muy distinta a un hombre psicológicamente, es que a las personas trans se somete a un tratamiento, o sea, no un tratamiento, a una sesión psicológica, donde dicen, a ver, esta persona efectivamente corresponde psicológicamente al género opuesto al que se le asignó al momento de nacer. Sí, ok. Psiquiatra, venga a hacer su trabajo. Entonces se sale el psicólogo de la sesión, viene el psiquiatra. Esto no es tan rápido como yo lo estoy diciendo, en realidad son muchas sesiones, es todo un proceso. No es como que de un día para el otro te dicen, ya eres del otro género, vengan las pastillas, vengan las operaciones.
No funciona así. Yo te voy a agregar porque estoy de acuerdo con vos en este punto, que hay cuestiones neurológicas, no solamente psicológicas, en el cerebro de una persona, por ejemplo, una mujer trans, es decir, un hombre biológico, tiene rasgos neurológicos de una mujer. Eso está estudiado, eso es verdad. Dale, entonces viene el psiquiatra y dice, a ver, le hace sus exámenes correspondientes y dice, sí, efectivamente, confirmo lo que ya dijo el psicólogo, esta persona efectivamente corresponde al género opuesto al que se le asignó. Y ahí recién comienza el tratamiento hormonal. Y me falta un escalafón porque antes viene el endocrino que dice, a ver, efectivamente esta persona, de acuerdo a lo que dice el psicólogo y el psiquiatra, es una persona que no corresponde al género que se le asignó. Vamos con el tratamiento, veamos cuáles son sus niveles de testosterona y veamos qué nivel de pastilla hay que darle y se inicia recién el tratamiento. Entonces, no es como que alguien dice, yo soy, y esa es la gran diferencia entre los transespecies, y esa era la crítica número 2, los transespecies o los transedad, que no es lo mismo, porque esos sí están diagnosticados como trastornos mentales, no así la transexualidad, que hoy por hoy se conoce como discordancia de género, y se dejó de utilizar el término disforia de género, el cual ya está obsoleto desde el 2018. Entonces, ese sería, retomando el punto 2, las personas trans tienen tratamiento porque son mujeres, sí, pero son mujeres trans, por eso reciben tratamiento. ¿Son trans porque se autoperciben como tal? No, porque la ciencia ha determinado que lo son, mediante la ciencia psicológica, que es parte de las ciencias sociales, ciencia psiquiátrica, que es parte de las ciencias médicas, y el endocrino, que también es parte de las ciencias médicas. Y para apoyar un poco más mi argumentación, quiero traer a colación una cita de la doctora Lels Say, coordinadora del Departamento de Salud Reproductiva e Investigación de la OMC, Organización Mundial de la Salud, que señala lo siguiente: en junio de 2018, poco después de que oficialmente se sacara a la disforia como enfermedad psicológica, ella señala lo siguiente: no se ha eliminado a la disforia de género como una patología mental solo en respuesta de la demanda del colectivo, como muchos argumentarán. En este caso, Danan, Elage, Ben Shapiro y tantos más, sino como resultado también de la revisión y evidencia científica disponible, tal y como se hizo en su momento con la despatologización de la homosexualidad. Por ende, si bien la ciencia hace cambios con el tiempo, hay cierta verdad en ella, y es de hecho, como tú dices, la razón de por qué existe la ciencia, buscar la verdad. Y la verdad actualmente, los hechos, te dicen actualmente, y cuando digo los hechos me refiero al consenso que ha hecho mundialmente la Organización Mundial de la Salud, la Organización Mundial Psiquiátrica, etc., es que las personas transgénero corresponden al género que ellas dicen ser. No porque ellas lo dicen ser, sino porque hay un conjunto médico que ha dado su resolución al respecto y dice, efectivamente, estas personas no tienen un trastorno. Ahora, no mezclemos la conversación de están bien o están mal los trastornos. Esa sería otra conversación. Las personas que sufren de trastornos tienen un problema. Yo no podría decir a una persona que está gorda, está bien que esté gorda. No, es un problema y requiere tratamiento. Pero en el caso de las personas transgénero, no son personas que tengan un problema. Son personas que no requieren un tratamiento psicológico, como era antes. Solamente requieren ahora un tratamiento hormonal para que ellas se puedan sentir más ad hoc con quién realmente son, es decir, exteriorizar quién realmente son. Pero no es lo que creen que son, sino lo que realmente son. ¿Y cuál era el punto número 1? Bueno, creo que ya lo mencioné, el tema de mezclar el tema del transgénero con las personas transedad y transespecie, que como te digo, sí son trastornos, y el problema no es que esté mal que la gente tenga trastorno, el problema es mezclar la transexualidad o las personas transgénero con enfermedades, y eso ayuda a la discriminación de las personas. Por ejemplo, tú dices, oye, yo no tengo problemas con esa gente. Mira, tampoco los tiene, no sé, tal vez Ben Shapiro o Laje, que yo entiendo que ustedes no tengan una parada discriminadora fuerte, pero sí la tienen. Lo que pasa es que si tú ves la definición de, ¿cómo se llama esto? De transfobia, hay 3 resultados según la Organización Mundial de la Salud. No es solamente que tú le temas
o tú odies algo, es también que tú no aceptes algo. En el caso tuyo, de Laje o de Shapiro, yo no creo que sean personas que odien a las personas trans, ni creo que sean personas que le tengan miedo a las personas trans. Creo que son personas que no aceptan a las personas trans como lo que son. Y esa es la base, el pie inicial que da paso a todos los otros escalafones de discriminación. Por ejemplo, el día de hoy en Chile, Daniela Vega, la actriz chilena que ganó el Oscar hace poco, anunció una demanda por un videojuego donde incitan a matarla. O sea, hicieron un juego donde básicamente maten a Daniela Vega. ¿Por qué? Porque Daniela Vega es trans. Entonces, el problema de tu parada maestro es que es el pie inicial para una serie de actos discriminatorios. Que claro, no recaen en ti. Pero si tú le preguntas a las personas, oye, ¿usted por qué es mala con estas personas? Bueno, porque estas personas no son normales, es lo primero que te dicen, ¿ya? Entonces, bueno, creo que ahí ya respondí los tres. Hay el tema de que la ciencia no es tuya. Claro, a lo que me refiero es que más que tú decir, oye, la ciencia no es un soldado que viene adelante mío con un escudo y una espada, pero al decir, esta es la verdad científica, que es lo que yo te he escuchado decir en algunos lives y en algunos videos respecto a la transexualidad, es que realmente no. La ciencia hoy por hoy está del lado de las personas trans, no de las personas que discriminan a las personas trans. Y la discriminación no es solamente odiar y golpear, la discriminación también es no aceptar, como te lo acaba de decir según la definición de la Organización Mundial de la Salud. Bueno, muchas gracias, querido, por los puntos. La gente debe estar absolutamente sorprendida de que pueda existir un debate civilizado entre dos personas que se tienen respeto, admiración y cariño mutuo. Bueno, vamos a empezar con el punto 1. En el punto 1 me das la razón. Me das la razón, capaz sin darte cuenta o capaz porque sí coincidimos en el punto. Y yo sigo preguntándote por qué se tienen que tratar. Y voy a guardarme esta pregunta de por qué se tienen que tratar para el punto número 3, que o el punto número 2 bis, que lo has tocado ahí. Pasa que vos me seguís hablando siempre de etiquetas y de categorías, que si es cis, que si es trans, que si es esto, y termina siendo etiquetas y categorías. Entonces, ¿y por qué es cis? ¿Y por qué es trans? ¿Y por qué es mujer? ¿Y por qué es hombre? ¿Y por qué es humano? ¿Y por qué es esto y lo otro? Y vos fíjate lo que decís acá. Se tiene que tratar porque su físico no la acompaña. Su físico no la acompaña. ¿Qué es lo que no acompaña a su físico? Su psiquis, su mente. ¿Te respondo o es capciosa? No. Te pregunto de verdad. Vos lo que sugerís es que su físico no acompaña su mente. Sí. Su psiquis. Sí. Bueno, esa es casi la definición literal de trastorno. Es una alteración. Es una alteración. Vos tenés un cuerpo y en tu psiquis hay otra cosa. O sea, vos te ves al espejo y de hecho es el problema llamado disforia, que es lo opuesto a la euforia, que es la pena por la que pasan estas personas cuando se miran al espejo y no se reconocen. Bueno, eso por definición es un trastorno. Y no tengamos miedo de decir trastorno, porque tener un trastorno no es algo malo, es algo común, es algo que pasa. Y todos tenemos hasta tics, que son pequeños trastornos casi imperceptibles, como puede ser un pequeño ronquido, como puede ser un fruncio en la nariz o un ojo haciendo así. Los llamados tics nerviosos, ¿no? Y fíjate qué loco esto. Yo te quería agregar que esto del género es algo psicológico, y es cierto que es algo social también. Hemos establecido parámetros socialmente para decretar cómo tiene que vestirse un hombre, cómo tiene que vestirse una mujer y todo lo que quiera. Vos fijate que de hecho una gran contradicción que hay, una gran hipocresía que hay en toda esta ideología de nueva izquierda es que todos decimos que una mujer vestida con pollera, tacos, maquillada, el pelo largo, el corpiño que le levante los pechos, es perpetuar y eternizar los roles de género que no son más que una construcción social. Por ende, una mujer no tendría que vestirse así, y si quiere ponerse una túnica y alpargatas, tiene que ponerse una túnica y alpargatas, y si quiere vestirse como un hombre,
y cortarse el pelo bien cortito tendría que hacerlo, y sin embargo, cuando una mujer trans se disfraza de muñeca inflable y gana un concurso de belleza que tanto los criticamos porque perpetúan el estereotipo de culos inalcanzables y cuerpos, vamos y aplaudimos, decimos, qué bueno, se disfrazó de muñeca inflable cumpliendo todos los estereotipos que tiene que tener una Barbie impuesta por el patriarcado, y lo aplaudimos. No estoy hablando de vos, estoy hablando de mucha gente que reivindica estas ideas. Y lo que vos dijiste de la mujer, cosa que es total y completamente cierta, que los hombres y las mujeres somos diferentes psicológicamente, y yo acá te doy la razón. Esto que vos mismo dijiste, muchos que se llenan la boca hablando de la tolerancia y la diversidad y promoviendo estas ideas que vos hoy debatís conmigo, te tratan de transfóbico, de binario, de arcaico, de retrógrado. ¿Cómo vas a decir que somos diferentes psicológicamente los hombres y las mujeres? Somos iguales en realidad. ¿Por qué sos binario? Hay 360.000 géneros y todos son reales, y no puedes decir que somos diferentes, somos todos iguales. Paso al punto 2. Hay algo que me llama la atención del punto 2. Vos constantemente estás hablando de psiquiatras y de tratamientos acompañando a estas personas. Nada más. Y cuando decís no corresponde al género que se le asignó, esto del género que se le asignó, en realidad lo que se le asigna es un sexo, hombre o mujer, y es una cuestión de sexo biológico. Después, si la persona quiere hacer de su vida lo que quiera, ya pasa más por una cosa de orientación sexual o de si quiere ser drag queen, que sea drag queen, pero me parece que sí es anticientífico decir que los médicos le asignan un sexo y entonces los médicos se pueden equivocar. Porque ahí básicamente estamos siendo bastante oscurantistas. Gerardo, vos me decías que hoy los transespecie sí están diagnosticados como trastornados mentales. Y los transexuales. Pequeño paréntesis, los transespecies no es un concepto clínico. El concepto con el que están diagnosticados realmente es trastorno de personalidad. Eso es lo que existe. Los otros términos, transespecie, transedad, son inventos sacados del orto, básicamente para camuflar una enfermedad que sí es tal, que se está diagnosticado hace mucho tiempo como tal, y que hay un montón de estudios de por qué son enfermedades. Y hay también un montón de estudios que explican por qué la transexualidad no lo es. Y por eso el término disforia de género está obsoleto, y el que se ocupa es discordancia de género. Y que exista discordancia no significa que sea un trastorno. ¿Por qué? Porque aquí tenemos que ser cautelosos con el tema clínico. ¿A qué me refiero con esto? A que cuando hablamos de trastorno estamos hablando de términos clínicos. La discordancia puede sonar similar a lo que es un trastorno, pero clínicamente hablando, una discordancia de género no es un trastorno. Y esa es la mezcla que me parece que estás haciendo. Yo te llevo 50 años al pasado y lo mismo que vos me estás diciendo de los transespecies, se decía de los transexuales. Sí, pero eso... ¿Qué te garantiza? ¿Qué te garantiza que 50 años en el futuro no descubramos que al final los transespecies tenían razón y capaz era un perro nacido en el cuerpo de un ser humano? Ya, te digo porque eso es imposible, y para frenar, porque ya me lo has dicho 2 veces, y te lo contesto enseguida. Tú puedes saber que una persona no es un perro, o un alce, o una jirafa, como has dicho tú en muchos videos. Y esta es una pregunta que te has preguntado muchas veces y nunca te la han respondido. Me agrada por fin tener el gusto de decirte por qué no. Hay 2 razones. Una, bueno, en realidad hay muchas razones, pero las voy a resumir en 2. Número 1, hay una razón física estética. Es decir, de la misma forma que yo sé que una persona no es un perro, porque física y estéticamente me dice esto es un ser humano, de la misma forma las personas transgénero también hacen una transición de cómo se ven físicamente, externamente, para ser más como ellas sienten y perciben ser, ¿ya? Entonces primero hay una razón física estética, y la segunda, y digo que son muchas en realidad porque podría decir, bueno, si era un alce porque no tienes reno, si era un alce porque no tienes pata, y así, etcétera, etcétera, etcétera,
Entonces se resume todo eso en una cuestión física estética. Física estética, número uno. Y la segunda razón es por una cuestión médica. Si yo voy a un hospital y me hago un examen de sangre y ADN, me van a decir, efectivamente, esta persona es un ser humano y tiene tal edad. Por lo tanto, no, no puede ser transespecie porque es un ser humano, y no puede ser transedad porque aquí el examen me está diciendo la edad que tiene. Así que eso es de la misma forma, y exactamente de la misma forma, tú también puedes corroborar que una persona transexual es del género que corresponde. Le hace el mismo test de sangre y de ADN y te va a decir, esta persona físicamente es, perdón, biológicamente es un hombre, pero luego el examen psicológico te va a decir, esta persona corresponde a otro género. Esta persona, es decir, la ciencia, el argumento número 2, es la que te dice qué realmente es. Número 1, lo externo. Número 2, lo interno mediante la ciencia. Y esa es la respuesta de por qué esas personas son científicamente lo que dicen ser. Y no así los transespecies, y no así los transedad. ¿Ya? Te estás riendo porque me ves venir, porque ya nos conocemos. Y yo estoy afilando los colmillos y sacando los cuernitos, pero te voy a tratar bien porque sos mi amigo y te quiero mucho. Demer, por favor, no. Por favor, no. Siempre vamos a debatir con respeto, porque sabes que te valoro un montón y sos un gran tipo y sé que sos un tipo que además siempre venís con argumentos y estas charlas son súper interesantes. Pero primero, fíjate lo que dijiste de los transespecies. Sabemos que no son los transespecies porque hay una razón física y estética por la cual no lo son, porque son diferentes a los seres humanos. Yo te digo que también hay una razón física y estética entre los hombres y las mujeres. Fíjate el ejemplo que pusiste. No tiene cuernos, entonces no es un alce. Bueno, no tiene pene, entonces no es una mujer. No tiene ovarios, entonces no es un hombre. No tiene testículos, entonces no es un hombre. Perdón, no tiene ovarios, entonces no es una mujer. No tiene pene, entonces no es un hombre. No tiene cuernos, entonces no es un alce. Y después fuiste a lo del ADN. Si vamos a un médico, nos saca sangre, va a decir que nuestro ADN es humano. Hasta hace 5 años, vos nacías con pene y el médico decía que eras varón. Nacías con vulva y el médico decía que eras niña. ¿Por qué no vamos a decir dentro de 5 o 10 años que ese ADN es el ADN asignado? Y que en realidad esa persona con ADN asignado humano es un perro. Su cabeza es la de un perro. Puede someterse a tratamientos estéticos que lo hagan ver como un perro, o como un alce si querés, se puede poner cuernos, o como un mono. Hay personas que no están muy lejos de ser como un chimpancé. Y tiene el ADN asignado. Biológicamente tiene ADN humano, pero él no se percibe como tal. Entonces es el ADN que le asignó un médico equivocadamente porque luego el pequeño Tommy, a los 18 años, decidió que era un alce. Fíjate cómo, a lo que voy a hacer lo siguiente, que quede claro una cosa, yo no estoy comparando a una persona trans con un alce, o con un parripollo, o con una cabra, o con una jirafa, como digo siempre en broma, que lo que hago es derribar la narrativa de las personas que proponen estas ideas, no meterme con la elección sexual privada de género de las personas, eso que quede claro. Yo no estoy discriminando y es muy tirado de los pelos decir que porque yo no me someta al discurso progresista estoy causando que alguien mate y golpee a una estrella de cine porque hizo una película trans, protagonizada por un trans. Digo, el discurso se cae a pedazos, porque lo mismo que vos hoy me decís sobre los transespecies, que están diagnosticados como enfermos, se decía hace 50 años hasta de los homosexuales. Hace 30 años. De las diferencias estéticas ocurre también entre los dos sexos. Y lo mismo que vos me decís hoy del ADN, ocurría hasta hace muy poquito con el sexo biológico al nacer. Pero ahora déjame terminar con los puntos que habías tocado antes que no llegué a tocarlos. Vos me decías, se eliminó la transexualidad de la característica de patología. Como se eliminó la homosexualidad, perfecto. Y como se hará en un futuro con los transespecies o los transedad. Digamos, no es... Gerardo, no malinterpretes lo que estoy diciendo. A lo que voy es a que no es
si vamos a estar admitiendo, si vamos a tomar la premisa de que la ciencia y la psiquiatría en este caso van cambiando su parecer, no podemos tomar como canon y única realidad la postura que tienen hoy. Porque en ese caso estaríamos discriminando a las transespecies. Antes de cederte la palabra, termino con el punto que habías hecho, porque todavía me quedó algo pendiente. Y quería decirte primero que lo que dijiste los gordos te convierte en un gordofóbico. Dijiste que ser gordo es un problema. Ahí ya tenés a todo el lobby de la gordofobia en contra tuyo. Mañana van a ir a tu casa con las antorchas a decir Dor Gerard es gordofóbico. Ah, miren, es amigo de Danan. ¡Qué melón! Van a decir. ¡Qué melón! Habla con Danan. Espera que sigo. Yo te pregunto, ¿por qué estas personas, las personas transexuales, tienen que someterse a un tratamiento para no sentirse mal porque su cuerpo no coincide con su psiquis? Digo, ¿no justamente no sería un gran avance hacer que no se sientan mal? Sin necesidad de un tratamiento. ¿Qué va a hacer la gente que no tiene los recursos económicos para ese tratamiento? Y aún si la solución fuera que los pagara el Estado, que significa que en realidad los sigamos pagando todos, incluso esas personas que capaz no tienen recursos, y les aumenten los impuestos para pagar los tratamientos que capaz ellos ni siquiera quieren hacerse, aún si esa fuera la solución, ¿qué hacían en otros tiempos? Porque, digamos, yo supongo que si esto realmente es algo natural, biológico, social, natural, para resumir en realidad, como dije recién, esto tiene que haber pasado desde tiempos, desde que el ser humano existe. Entonces yo pregunto, ¿qué hacían en la prehistoria estas personas? ¿Qué hacían cuando no existían los avances médicos que hoy pueden hacer que un hombre se haga una operación de mamas o una vaginoplastía? ¿Qué hacían cuando no podían tratarse? Digo, eso es para pensarlo, porque hoy es, ya te dejo, porque hoy es muy sencillo decir, bueno, es esto y si no lo es, la ciencia lo arregla. Pero hoy la ciencia lo puede arreglar. Ayer no podía y mañana no sabemos. Después te tiraría la chicana de que está mal tratarlo de enfermos, te diría que estás estigmatizando a los enfermos, pero ese chiste ya lo hice, así que no voy a seguir insistiendo con eso. Te corrijo una sola cosa, cuando se habla de homofobia, de transfobia, en este caso sí muchas veces hay un miedo involucrado. Yo no soy homofóbico y yo no soy transfóbico, no es homofóbico y no es transfóbico simplemente no aceptar cual dogma lo que diga una agenda, lo que diga un color político, lo que diga un lobby, o aceptar cual dogma los cambios de una comunidad científica que justamente es cambiante y que está muy bien escucharla, que está muy bien analizarla, pero que siempre hay que interpretarla y observar los hechos por uno mismo y estudiarlos por uno mismo. La fobia sí está relacionada con el miedo, la homofobia, perdón, sí está relacionada con el miedo, y esto tiene que ver con un estudio de la Universidad de Rochester, en la que, por ejemplo, sometieron a un experimento social a muchas personas a las que sentaron en una silla a ver porno gay. ¿Sí? Les pasaban películas de porno gay y les ponían algo similar a lo que es el detector de mentiras, al polígrafo, ¿no? Es decir, los conectaban a una máquina, les medían la transpiración, la presión, la poronga, y la poronga sí, literalmente en este caso, los hacían ver porno homosexual y resulta que las personas más homofóbicas, que tenían más rechazo hacia los homosexuales y odio y que los querían matar, les querían pegar, eran las que más estímulos tenían y demostraban en ese aparato al que estaban conectados al ver las películas pornográficas homosexuales. Es decir, sí hay una conexión entre el miedo, ¿no? El miedo en este caso a ser homosexual, el miedo a no salir del closet, el miedo a no querer aceptarse como son realmente, y sí hay una conexión entre ese miedo y la homosexualidad. Por eso yo siempre hago el chiste de que los heterosexuales no podemos ser homofóbicos, porque los homofóbicos son homosexuales reprimidos. Y para terminar, no, te vuelvo a decir eso de que alguien quiera matar a un trans no tiene nada que ver con lo que yo diga, con lo que diga Ben Shapiro, con lo que diga Agustín Laje. Es un reduccionismo muy peligroso, con el que muchas veces se suele tratar de reducir, valga la redundancia, una problemática muy grave, y es el tiroteo de Columbine fue por los discos de Marilyn Manson, el tiroteo de Columbine fue por las películas de John Wayne, y son cosas que siempre se han plantado, ¿no? La violencia, la Segunda Guerra Mundial fue culpa de las historietas,
la violencia en la actualidad es culpa de los videojuegos. Son cosas que siempre se han planteado para escaparle a resolver problemas reales que son muy complejos y que implican mucho trabajo de la clase dirigente y que por supuesto nunca quieren hacerlo. Y es una falacia del francotirador relacionar a un demente que quiere matar a un travesti o a una chica trans o a un homosexual con que alguien en internet se exprese diciendo que no cree en la narrativa que enseña la Universidad de Buenos Aires, por ejemplo. Falacia del francotirador es cuando vos tirás datos y luego atás los cabos. Y punto número 3, para terminar, que lo noté ahí, la verdad científica es la verdad científica, no es algo que yo me adjudique o que no. Y con el tiempo irá cambiando, se irán descubriendo más cosas, mejor dicho, y el tiempo simplemente dirá quién ha tenido o lleva la razón. Y hablando de discriminación, mi amigo, no aceptar a los gordos también es discriminación. Su último fue un chiste, yo coincido con vos en que obviamente la obesidad es un problema y tiene que tratarse. Ya. Pero bueno, ahí te contesté los 3 puntos, y asumo que vamos a ir Sí, durante todos estos 3 puntos a lo largo. Dale. sí, vamos a tratar de hacer esto más... Hay 1000 personas mirándonos en este momento y les mandamos un abrazo a todos y un agradecimiento. Dale. Ya, cuando me dijiste que estaba afilando los dientes y los colmillos, yo, Danan, realmente pensé que me iba a tirar algo más bomba. Te digo porque puedo responder eso... Vos sabés que yo te aprecio mucho y Yo, no voy a... yo no también... voy a... Pero sí, Danan, esto no se trata de que tú me putees ni nada, sino de que afiles mal lo que vas a decir. Porque, por ejemplo, iniciaste una falacia de falsa analogía. ¿Por qué? Cuando me dices, bueno, si la ciencia antes decía que la homosexualidad era un problema y ahora no, ahora los transgéneros, antes los transgéneros y ahora no, ¿qué no quita que más adelante ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama esta cosa? La transespecie y la transedad sean reconocidos. Bueno, eso es como decir, mira, antes las personas andaban con vestidos largos, después empezaron a ocupar minifalda, después bikini. Entonces lo que nos dice la lógica es que actualmente las personas deberían andar desnudas, o las mujeres deberían andar desnudas, porque esa es la lógica ascendente, ¿no? Cuando en realidad Claro. no funciona así. Por eso, déjame terminar. Por eso es una falacia de falsa analogía. Lo segundo, o de correlación apresurada, puede que me esté mezclando las dos. Ya, lo segundo, de por qué no es una falacia de francotirador decir que efectivamente, si yo dijera, oye, los asesinatos de Columbine son por Marilyn Manson, efectivamente eso sería un buen ejemplo de falacia de francotirador. Ahora, ¿por qué eso no es compatible a esto? Porque si tú solamente pensaras, oye, ¿sabes qué? Yo pienso que las mujeres trans no son mujeres, son hombres disfrazados. Si tú solamente lo pensaras, sería una persona más dentro del montón. Ahora, tú cuando propagas esta idea, como Laje, como Shapiro, y en tu caso, hay gente que antes tal vez no tenía ese pensamiento, pero después de escuchar tan elocuentemente a Danan diciéndolo, oye, sí, suena que tiene sentido, suena que tiene razón. Entonces, ¿qué pasa? Que, por ejemplo, en 2017, en Argentina, según el INDEC, el Instituto de Estadística de Argentina, el 90% de las personas trans no tenían acceso a un trabajo formal. Para el 2012, según esta misma institución, el 83% de las personas trans habían recibido violencia física de alguna forma. Entonces, cuando tú dices, bueno, no hay relación entre la violencia y las personas que no solamente no las aceptan, tú dices, no hay relación, es básicamente saltarte el hilo conductor que sí existe, que es las personas que ejercen violencia sobre las personas trans, son personas que no creen que esas personas son lo que dicen ser. ¿Ya? ¿Y qué más tenía que añadir? Respecto al punto 1, habías dicho que yo te había dado la razón delante, cuando el punto número 1 era que tú mezclabas la transexualidad, que actualmente se llama clínicamente discordancia de género, con otras enfermedades psiquiátricas. Ese punto lo sigo poniendo sobre la mesa. No es que tú los hayas separado y hayas separado las aguas y dijera, bueno, está bien que las personas trans sean lo que crean ser. No, básicamente tú metiste un mismo saco y dijiste, oye, estas personas son, ¿por qué no son un alce? ¿Por qué no tienen 80 años?
que básicamente el discurso textual de Ben Shapiro, y ese discurso textual se está saltando las evidencias. ¿Y cuáles son las evidencias? Bueno, las que mencioné anteriormente, primeramente el tema psicológico, el tema genético. Entonces, ahí está la respuesta de por qué esas personas no son ni van a ser consideradas como personas normales desenvolviéndose incomprendidas por el medio, a diferencia de las personas transgénero, que efectivamente son personas que tienen problemas porque las personas primeramente no las reconocen como lo que son, y de ahí deriva en segmentarlas, porque cuando tú no reconoces a alguien como un igual a ti, es decir, como una persona normal, ¿qué haces? Lo segmentas, lo separas, lo dejas lejos de ti. Y eso es lo que le ha pasado históricamente a las personas trans, que de hecho dentro de la comunidad LGTB son las más atacadas. Yo podría darte las tasas de suicidio de las comunidades LGTB también es altísima, y tiene que ver precisamente con estos hechos. Tiene que ver con que, ahora, otra mala relación que hacía Ben Shapiro, y te la he escuchado a ti también, era el tema de que tú decías, o Shapiro decía también, las personas trans tienen un problema mental, y un ejemplo o una razón de esto es que muchas de ellas son tendientes al suicidio. Por ende, hay una correlación entre suicidio y personas trans, cuando en realidad, si tú ves las principales crisis de la humanidad, dígase, no sé, por ejemplo, la crisis del 29, donde el desempleo se fue al techo, aumentó el suicidio en tasas altísimas también. ¿Por qué? Porque cuando las personas no tienen cómo mantenerse, no tienen cómo sustentarse, es normal, no es deseable, pero es normal, es entendible que muchas de ellas caigan en el suicidio. La comunidad trans es básicamente una comunidad que vive en la crisis del 29, o sea, incluso ni siquiera la crisis del 29 llegó a esas cifras, porque la crisis del 29 nunca llegó a tasas de desempleo como las tasas de desempleo formal, como sí tienen las trans. Como te decía, en Argentina del 90%, en España del 85% en 2018, y en Chile el 65% también en el 2018. O sea, las tasas y esto es pura discriminación, esto es correlación directa de estas personas de ser segregadas en una esquina. No sé si se me está quedando algo fuera de lo que habías comentado. Quedan 30 segundos de transmisión, vamos a cortar y hacemos un último tramo en el que respondemos a esto, así hacemos como así la seguimos en otra transmisión. Lo hago ahora y te mando la invitación y le decimos a la gente que se sume, que seguimos en 10 segundos. Dale. Ya. Bueno, oye, dale. Se me quedó una última cosa en el tintero de lo último que dije, que me acordé en este preámbulo. Yo te había dicho delante que la definición de homofobia, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, y que si no me crees después te puedo enviar el link para que lo corrobores tú mismo, no es solamente tener miedo o tener odio hacia algo, sino también es en el caso de los transgéneros, es también ¿cuál es la palabra? No aceptar lo que son, es decir, el negacionismo. El negacionismo también está dentro de la definición de la Organización Mundial de la Salud como parte de la transfobia. Así que en este caso, sí caerías dentro de la definición de transfóbico. No porque los odies y no porque les tengas miedo, sino porque no los aceptas. No, sí los acepto. Igual yo creo, a la que no acepto es a la OMS. Es que no es lo mismo decir, no, si yo acepto que tú creas lo que quieras creer. No es lo mismo decir eso, a decir, yo acepto que efectivamente tú no correspondes al género que te fue asignado al momento de nacer. Son cosas diferentes. A mí me suena como, bueno, si no acepto a Jesús en mi corazón, entonces soy un hereje. Igual yo creo que la Organización Mundial de la Salud tiene que pedir perdón al mundo después del desastre que ha hecho con esta pandemia del coronavirus. Pero como también te me pusiste picante, me dijiste que afilen mejor los colmillos. Ahora te voy a meter en un embrollo. Dale con todo. Te voy a acorralar un poquito en el ring con algo que va a ser una analogía muy divertida y que creo que como sos un tipo inteligente la vas a saber apreciar y te va a resultar divertida. Y asumo que sé que vas a intentar responderla con la picardía y la inteligencia que te caracteriza. Primero, voy a defenderme de que no es una falsa analogía esto de decir que quizás el día de mañana acepten a los transespecie como perros o elefantes que son, porque vos dijiste, sería una falsa analogía porque entonces como antes las mujeres usaban pollera, luego usaron minifalda y luego usaron bikini, tendríamos que asumir que hoy estarían desnudas. De hecho,
Hoy existen las playas nudistas, es muy común que en cualquier playa normal de Europa las mujeres y los hombres se paseen desnudos y desnudas y desnudes, para que nadie se ofenda, y hasta ocurre con el vello púbico. Antes se usaba el arbusto, luego se usó el pequeño Hitler y hoy se usa la nada misma. Las playas Ahora, nudistas son más antiguas que el bikini. ¿cómo? Las playas nudistas son más antiguas que el bikini. Así que Bueno, no es... más a mi favor todavía, era algo que estaba ahí latente y terminó de imponerse más que nunca en los 90 y luego en los 2000, más que nada en Europa. Pero no habría una correlación entonces, pues. Porque pero entonces no habría una correlación, pues ya no sería una escala de ascensos, sino que sería un vuelta al futuro y después de nuevo para atrás. Lo cual, por eso... Puede pasar eso, con las modas ha pasado, con las polleras también ha pasado y con los hombres también, con la moda de los hombres también. Y de hecho acá en la Argentina es correlativo porque el boom de las playas nudistas fue en los 90 recién, fue a principios de los 2000 gracias a nuestra embajadora Moria Kazan. Ahora, fuera de chicañarte con eso, te voy a llevar a un hecho científico para probar la transedad. ¿Sí? Ya hablaste de científicos, que yo estoy de acuerdo y te di la razón. Es más, hasta te agregué. No es solamente psicológico el hecho de una persona transexual, sino neurológico. Es real que el cerebro de una mujer trans es el cerebro de una mujer. Por eso es que tienen esta alteración, este trastorno, esta disforia, cuando capaz se miran en el espejo y dicen, no soy lo que soy. Te doy la razón ahí. Ahora, analicemos el tema de los transedad. Martin Luther King, cuando es asesinado, tenía 39 años. Tanto vos y yo lo consideramos un gran referente de la lucha por los derechos civiles. Lo queremos mucho al amigo Martin. Tenía 39 años a la hora de ser asesinado. Cuando le hacen la autopsia y el médico lo revisa, dice... Este es el corazón de un hombre de 60. ¿Por qué? Por el estrés, por el ritmo de vida, por todo lo que conllevaba ser Martin Luther King. Tenía apenas 3 años más que yo. Estamos hablando de un tipo muy joven, 39 años, no llegaba ni a los 40 años de vida. Y tenía el corazón de un sexagenario, es decir, de alguien que ya está para jubilarse, para retirarse, irse a vivir a Florida y vivir sus últimos 20 años de vida tranquilo. Digo, Martin Luther King es un claro caso de transedad. ¿Por qué? Porque vivió rápido, porque vivió muchas vidas en una, y porque fue a tal punto que su propio organismo le dijo, vos, el documento dice que tenés 39, pero tu organismo, tu ritmo de vida, tu identidad, tus hechos, lo que has hecho, te convirtieron en un hombre de 60. Martin Luther King era un tipo que cuando hablaba, cuando oraba, cuando predicaba, realmente parecía un hombre con mucha experiencia de vida, casi un abuelo, la sabiduría de un viejo, como esos ancianos de la Biblia, ¿no? Que capaz hasta tenían 50 años, los ancianos de la Biblia eran los ancianos. Era claramente un transedad. Te digo por qué no. Tenía asignado un año de nacimiento que le daban 39 años. Ya, sí. Bueno, ¿por qué él no era un transedad? No voy a decir por qué él no se reconocía como una persona transedad. No voy a decir eso. Ojo que no voy a decir eso. No lo era porque, repito, si le hacíamos a esa persona, a Martin Luther King, un examen de sangre y ADN, te iba a arrojar la edad real. Efectivamente, yo puedo decir, mi cara puede envejecer antes que mi cuerpo, o no sé, mi corazón antes que el resto de mi cuerpo, y sí, tiene que ver con cómo ejercitamos determinadas partes del cuerpo, los pulmones, sí, efectivamente uno puede envejecer por partes, por decirlo así, puede gastar más algunas partes de su cuerpo, pero aún así fisiológicamente podemos hacer exámenes de esa persona y dilucidar que esa persona tiene la edad que realmente tiene, por ende, no da lugar el ejemplo de Martin Luther King. Sí, da lugar, yo te retruco. Vos me decís que si se hace un examen de ADN, capaz, a pesar de que muchos órganos de su organismo y su propia lucha y su propia forma de vivir rápido y varias vidas en una, si se hace ese examen de ADN, le va a decir que tiene 39 años.
que vuelvo a lo mismo que con los transespecies, es un ADN asignado. Yo también mañana tengo un hijo y nace con pitito y le van a decir, o con gran pito si es mi hijo, y le van a decir, es un varón. Bueno, es el sexo asignado. Es el sexo asignado. Y acá es el ADN asignado. Yo te digo, Martin Luther King era transedad. Y te hago una pregunta. ¿Qué tendría de malo si yo me percibiera como alguien de 80 años? ¿Nunca escuchaste a alguien decir, he vivido muchas vidas en una? O bueno, mira, Jim Morrison se murió a los 27, pero vivió lo que no vivió nadie. ¿Es relativa a la vida? ¿Existir es vivir? Mi amigo. Ya, pero estamos entrando a un plano filosófico. Entramos a un plano filosófico. Cuando relativizamos y hablamos de lo que hay en la mente de las personas, y hablamos de la psicología, y hablamos de cómo esta psicología podemos llevarla al campo de lo físico, porque justamente filosofamos que tiene que haber una forma en la que esto coincida y se sienta mejor. Estamos no lugar. Entonces, te digo por qué no. Ya. Déjame combinar un punto. Primero, existir es lo mismo que vivir. No. Segundo, no podemos decir, yo estoy de acuerdo, para mí no. No podemos decir que Jim Morrison o John Lennon o Freddie Mercury han vivido muchísimo más que capaz una persona que murió a los 90 años pero no ha vivido nada realmente intenso en su vida. Digo, es relativo, ojo, ¿eh? Y al comenzar a relativizar las cosas, si lo llevamos al campo primero de las ciencias sociales y luego llevar esto de las ciencias sociales a las ciencias biológicas, vamos a encontrarnos con que no hay límite. Sí hay límite, y te digo por qué no es comparable una cosa con la otra, que es lo que te estaba tratando de decir delante. No son La filosofía no es una ciencia. ¿Cómo se llama? La psicología sí. La madre de todas las ciencias, mi amigo. Sí, es la madre de todas las ciencias, correcto, pero no es una ciencia. De la misma forma que la religión es la madre de la filosofía y la filosofía es la madre de la ciencia. Pero no significa que una cosa sea la otra. De la misma forma que la astrología es la hija muy loca de la astronomía, una madre muy cuerda. ¿Ya? Es una hija que nació mal. Exacto. Ya, esa cita me la robé del libro, en todo caso esa cita no es mía. Pero ya, volviendo al meollo del asunto. En filosofía todo es relativizable y bla, bla, bla. En ciencia no. Lo mismo pasa con la psicología, lo mismo pasa con las matemáticas. Por ejemplo, nosotros podemos relativizar algunas cosas, pero si alguien me viene a decir, oye, ¿sabes que la Segunda Guerra terminó en el 48? No, hijo, terminó en el 45 y punto. O sea, hay documentos, hay libros, hay videos, hay relatos, ahí está todo que documenta y prueba que eso terminó y finalizó ahí. No en otro punto, no es cuestionable, no es relativizable, es un hecho. Con la ciencia pasa exactamente lo mismo. Lo que te dice la psicología como ciencia son hechos, ¿ya? Lo que te dice y de hecho ni siquiera, como te dije, la decisión para que una persona efectivamente sea del género que dice ser, no es solamente una decisión de la psicología, sino que, como te dije, entran otros científicos a la colación, que te dije que eran el psiquiatra, porque un psicólogo no está autorizado para entregar medicamentos, mientras que un psiquiatra sí. Por eso es que es el psiquiatra el que le entrega el tratamiento hormonal a la persona, y es el endocrino también. Y si no es un trastorno ni un problema ni nada, ¿por qué necesitan a un psiquiatra que es justamente alguien habilitado para medicar a una persona? Excelente pregunta, amigo. Ya, y de hecho esta me la habías dicho delante y a mí se me fue respondértela. Cuando en el siglo XIX habían personas que nacían con la nariz curva, decían, chuta, tengo un problema, pero no está la ciencia ni están los medios para tratarlo, entonces me muero con mi nariz curva. En cambio, a día de hoy tenemos un avance tecnológico que permite que las personas que nacieron con nariz curva se puedan hacer una rinoplastía y tengan la nariz que efectivamente ellos quieren. En el caso de las personas transgénero pasa exactamente lo mismo. Ellos, en la edad de las cavernas o antes, no tenían los medios para hacer este cambio estético que querían hacer, pero hoy lo pueden hacer, por ende lo hacen. ¿Es necesario? Para esas personas es necesario. Por ejemplo, si a una persona con la nariz curva, yo le pregunto, ¿es necesario que te operen la nariz? Y él me va a decir, para mí lo es, para mí sí es necesario. Entonces nosotros viéndolo desde fuera podemos decir, puta, podemos relativizar el tema, decir, oye, esto no es tan necesario,
y podemos conciliar tal vez que algo que tal vez no debería pagar el Estado, en eso tal vez podrían, pero ahí esa sería otra discusión de quién debería pagar el tema. Volviendo al tema, por eso es que las personas trans requieren tratamiento, porque hoy tenemos los medios para darles ayuda estética que antes no tenían. Por eso es que esas personas, sin tener un problema psicológico, reciben un tratamiento físico, porque su problema es físico, no psicológico. Y ese es el cambio de paradigma que hizo la ciencia. Bien, es exactamente lo opuesto a aceptarse. Tanto lo de la nariz como o sea, si es un cambio estético, netamente, primero que estamos hablando de algo estético, por lo tanto algo superfluo, por lo tanto no tendríamos que involucrar al Estado para que financie lo que es meramente un cambio estético, cuando hay muchas cosas importantes de las cuales el Estado tendría que encargarse. Sí. Ahora, está bueno que estemos de acuerdo ahí. Ahora, es exactamente lo opuesto a aceptarse. Yo lo que quiero es que las personas transexuales, homosexuales, heterosexuales, la gente, nos aceptemos como somos. Yo creo que ese es pero Donald, tú recién estabas diciendo que las personas gordas tienen un problema, yo también. Entonces no digamos que nosotros aceptamos o queremos que las personas se acepten tal y cual es y como son. No es así. No es nuestra parada, ni la tuya ni la mía. No, pero aceptarse cuando tenés una enfermedad como la obesidad que te puede matar no es aceptarse como sos, porque en realidad sos así porque comés 35 milanesas por día. Esa persona, capaz, si tuviera amor propio, dejaría de comer 35 milanesas por día y sí se aceptaría como es. Hay muchas veces el problema de la obesidad pasa por cuestiones justamente de baja autoestima, adicción a la comida, depresión, etcétera, que llevan a una persona a comer, con esta angustia oral y justamente engordar. De vuelta, por lo general una persona obesa, descuidada, dejada, es lo opuesto a la aceptación y el amor propio. Pero bueno, si es una cuestión estética, es lo opuesto a lo que se predica. No se están operando como son. Y yo en ese sentido sí digo que se acepten como son. Obviamente, una persona, cuando una persona es anoréxica, no le estoy diciendo, no, sí, aceptate como sos, un trastornado de alimento. No, aceptarse como sos en el sentido de verdad, empezar con la autoestima y decir, esto es lo que soy, voy a vivir la vida bien y saludablemente. Ahora, Dale, quiero con unas cositas que he dicho. Pregunta cortita, súper cortita. Si tú quieres que las personas se acepten como son, entonces tú aceptas a una mujer transgénero como una mujer. Totalmente. Sí, ya, entonces, ya fin de la discusión entonces. Perdona si ese era el meollo del tema. Que, justamente, pero Gerardo, justamente a eso quería ir recién. Cuando vos decías esto del ejemplo de Danan dijo son hombres disfrazados. Yo no pienso que sean hombres disfrazados, es muy cruel decirlo así. Sé que hay gente que... Y yo con la gente que lo dice, sé que lo dice para provocar. Y te voy a contar por qué. Como cuando Agustín Laje dijo el señor Florencia de la B. No es porque haya acá una cuestión de que no los queremos linchar, prender fuego, quemar. Este tipo de protesta, y me acuerdo cuando tuvimos el otro día la charla que dijimos, siempre tenemos que tener en cuenta la coyuntura, el contexto desde el que estamos hablando. Acá en la Argentina hubo una imposición feroz del lobby LGBT por parte de un sector político que se ha dedicado brutalmente a discriminarlos. Entonces no les creímos una sola palabra. Referirnos, yo no sé si no recuerdo haberlo hecho, puede ser que lo haya hecho en algún acto de picardía o picantez, si alguien tiene un tape, un archivo que lo compruebe, bienvenido sea. Pero sí hay gente que ha dicho que son hombres disfrazados. Lo cual está mal. ¿Cómo? Lo cual está mal. Se ha hecho como transgresión y respuesta a un movimiento absolutamente hipócrita que pertenecía al mismo lobby que, por ejemplo, levantaba las banderas feministas al mismo tiempo que votaba en contra de la prisión para violadores. Digamos, hay un contexto de rebelión ante un sistema que constantemente miente. Pero no hagamos una generalización apresurada tampoco del movimiento. O sea, no castiguemos justos por pecadores. No digamos es que esta comunidad, cuando en realidad miembros de esa comunidad, porque viejo, yo también pertenezco a esa comunidad y yo no apoyo ni al feminismo moderno, ni el lenguaje inclusivo, ni todas esas cosas. De hecho, nosotros hicimos un video de neofeminismo hace tiempo, tenemos paradas similares en ese sentido. Pero no por eso yo voy a decir, oye, ¿sabes que una persona trans es un hombre disfrazado o una mujer disfrazada? Eso es
Eso es cruel. Pasa que es al revés, vos estás hablando de tu postura, y tu postura en ese aspecto es muy parecida a la mía, pero acá sí hubo un movimiento político que lo utilizó, y no es una falacia de generalización apresurada. Estamos hablando de nombres y apellidos, de dueños de medios, de Entonces políticos. hablemos de esos nombres y apellidos, pero no de la comunidad. Porque tú recién hablaste de la comunidad, dijiste esa comunidad que apoyó a y no, viejo. No, ese sector político que se apoderó de esa comunidad, o esa comunidad que fue utilizada políticamente, eso es lo que dije. Ah, ok, ya, ok. Eso de cuestionar al lobby LGBT es una respuesta a eso, de la misma forma que el feminismo. Nadie cuestiona que la mujer pueda sufragar, nadie cuestiona que la mujer tenga que trabajar o tenga que los mismos derechos civiles que un hombre. Nadie cuestiona eso, nadie quiere volver a la época de las cavernas. Las respuestas contra el feminismo moderno son justamente las mismas que vos compartís conmigo respecto de este movimiento que ha secuestrado al feminismo, este movimiento que se ha apropiado de las ideas de Poulain de la Barre o de John Stuart Mill o del matrimonio Pankhurst, y que las ha desviado y que las ha convertido en un conjunto bizarro de Un tiradero. que siempre terminan perjudicando aún más a la mujer. Y digo, pero para cerrar con lo que vos decías, vamos a suponer que alguien dice: Miss España es un hombre disfrazado. ¿Ya? Lo primero que tendría de malo, quiero que veas... Tendría mucho de malo. ¿Qué tendría de malo que fuera uno disfrazarse? No, si el problema no es disfrazarse, el problema es decir que es un hombre disfrazado. Es el problema. ¿Cuál sería el problema de que lo fuera? Repito, el problema no es que alguien se disfrace. No hay nada de malo en disfrazarse. El problema no es ese. El problema es asumir que una mujer trans es un hombre disfrazado de mujer, cuando no lo es. Psicológicamente recibió un tratamiento de un montón de médicos. Está asumiendo que disfrazarse está mal. Si el problema no es disfrazarse, repito, el problema no es disfrazarse. El problema es asumir que una persona trans es una persona disfrazada cuando no lo es. Y no lo es no porque perciba que es otra cosa, es porque los médicos, la ciencia, le dijeron, efectivamente usted, amiga o amigo, es lo que dice ser. Yo te tomo el punto, y yo estoy de acuerdo con vos. Para mí no son hombres disfrazados ni mujeres disfrazadas. Cada uno es lo que se le canta el orto ser. Mi pregunta es, ¿por qué? O sea, si alguien mata a una persona transexual porque alguien dijo que esa persona transexual es un hombre disfrazado o una mujer disfrazada, al que hay que ir a buscar es al que mató a la persona transexual. Volvemos a la falacia del francotirador. Y esto de las estadísticas que das, en realidad toda esta violencia existe desde mucho antes que Laje, que Shapiro, que Danan. Y de hecho antes la violencia era mucho mayor. Es paradójico porque acá es donde supuestamente gobierna la derecha. Sí, pero esas son las voces que mantienen esa ideología de permanecer en el pasado, de decir, efectivamente estas mujeres no son mujeres, son hombres disfrazados. Efectivamente, como tú dices, la violencia viene de antes, pero estas voces perpetúan esa visión. Lo que pasa es que es una falacia eso de permanecer en el pasado. Y a ver, estoy haciendo de abogado del diablo, porque yo no creo que sean hombres disfrazados. Entonces estamos de acuerdo. Manu, sí, en realidad, mira, llegamos a acuerdo, te digo, porque el origen, el inicio de este debate era hacerte decir, las mujeres trans son mujeres. Lo conseguí, listo, no necesito más nada. Claro, pero Gerardo, pará, pero es que yo no voy contra la idea, yo voy contra el argumento. Entonces, ahora me hiciste perder. Pero, ¿no? Por ejemplo, acá donde gobierna la oposición, creo. Donde gobierna lo que supuestamente es la derecha, acá en la ciudad de Buenos Aires, lo que supuestamente son los que se oponían al matrimonio igualitario, los que supuestamente son el neoliberalismo y los que odian a los gays. Esta ciudad fue elegida, hay un mundial de ciudades LGBT, no sé si sabías. Sí. Buenos Aires ha llegado a estar en el top 1 muy recientemente. Entonces, es mentira que acá realmente hay una carga homófoba y transfóbica. Ahí me acordé lo otro. Vuelvo a lo otro, porque me habías hecho perder. Yo lo que ataco no es la idea, sino el argumento.
Y acá iba con esto de que, porque, y de vuelta, me pongo un abogado del diablo, no es que no esté de acuerdo con vos, eso ya está claro. Pero ojo con esto de decir que porque es viejo, quedó obsoleto y hay... Porque, sinceramente, si yo tengo que... Si yo No digo que tengo las cosas estén obsoletas por estar viejas. Digo que hay Bien. discursos que mantienen problemas que traía el pasado, como la violencia a las personas trans. Ese sí era un problema, y esos discursos sí mantienen esa idea de odio que se mantiene en el presente. Ese es el problema. Bueno, podemos estar de acuerdo en que haya discursos que pueden deschavar la tapa de un loco, pero tampoco es un argumento muy consistente. ¿Por qué? A ver, John Winston Lennon fue asesinado por un fan, porque él en su cabeza interpretaba que el discurso de Lennon era hipócrita, porque Lennon predicaba una cosa y luego él veía que vivía en Central Park, en un edificio, con todo su derecho porque hizo la fortuna que hizo él, con su esfuerzo y con su laburo. Pero él flasheaba que el discurso de Lennon era hipócrita. Entonces fue y lo mató. La culpa del asesinato de Lennon, ¿la tiene Lennon por haber dado un discurso hipócrita? Diciendo, imagínense, no tenemos pertenencias y viviendo en Central Park. ¿O la culpa la tiene Mark David Chapman? Mark David, obviamente. Entonces, yo lo que digo es, no caigamos en eso de... Porque es muy funcional a los políticos, caer en eso de, bueno, es un problema del discurso, eso es mentira. Si un tipo odia a un gay, lo mata, lo golpea, lo lincha, lo prende fuego muerto, lo corta en pedacitos y lo mete en una bolsa de consorcio, ese tipo ni siquiera es un homófobo, es un asesino, es un criminal y tiene que ir preso de por vida. Tiene que ir preso el que dio el discurso que este tipo le despertó el odio adentro, y no. A lo sumo tendrá que decir, che, mirá lo que dije, que hizo que a este loco le saltara la chapa. Bueno, yo voy a elegir moderarme porque soy consciente de que hay locos a los que le puede saltar la chapa, pero ojo porque de vuelta, yo puedo decir, imagínense a todos viviendo en paz, que es un discurso maravilloso, y hay un loco que nos fue a matar porque dijo, vos no vivís en igualdad de condiciones de todo. Tenés una mucama, sos súper famoso, te hacen la cama, te preparan la chocolatada de la mañana, tomás merca del culo de modelos, y a nosotros nos decís que... Entonces, ojo con eso de el discurso y las acciones. Y no sé, déjame ver si... Y lo último con lo que te respondo, más allá de que no es mi idea para nada segmentar a los trans, acá recientemente he estado hablando con una persona que es una persona trans y ni me hubiera dado cuenta si no fuera porque yo lo sabía de antemano. Pero a mí lo que me importaba era lo que hacía esa persona. Una persona muy capacitada en lo que fue la gestión de seguridad de la Argentina durante el mandato pasado, que fue uno de los mejores puntos de la gestión anterior. Entonces, lejos está mi idea de segmentar a las personas transexuales, mucho menos a los homosexuales, mucho menos a nadie. Dale, oye. Pero para la última. Porque vos decías, bueno, primero era trastorno de género, después disforia de género y ahora discordancia de género. Y bueno, ¿y por qué no hay discordancia de especie? O discordancia de edad. Te repito. ¿Sabes lo que es el retraso madurativo? Pero si, Donan, ya te respondí eso. Si quieres te lo puedo repetir, pero ya te lo respondí eso. ¿Pero sabes lo que es el retraso madurativo? No, por favor. El retraso madurativo es cuando una persona de capaz 30 años tiene la cabeza de un chico de 12. Ah, ya. Ok. Y bueno, ya. Es una discordancia de edad. Existe. No. Científicamente. No. ¿Sí? Es una discordancia de edad mental, que no es lo mismo que de edad. Son cosas diferentes. Bueno, justamente, en su mente él tiene 12, en su cuerpo tiene 30. Claro, pero no está catalogado como alguien transedad, porque no es que esa persona está diciendo al mundo, y repito, el término transedad no es un término clínico. Él va a venir a vender, no, es que yo soy transedad. Todavía, Gerardo, va a llegar el día en el que digan, ¿cómo le van a decir retrasados? Es estigmatizante. Los tratan de enfermos, los tratan de retrasados mentales y son simplemente transedad. Tienen discordancia de edad. No digan más retraso madurativo. Mira, esa ya sería entrar a otra conversación. Mira, yo para ir como cerrando para... ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Tu cara de villano?
¿A qué llevo tu cara de villano? No, Creo que dieron un punto muy bueno. no, porque te lo respondí. Tu punto era, bueno, ¿y por qué las personas que tienen retraso mental no son transedades? Y yo te digo, bueno, porque... ¿Mm? Madurativo. Retraso Bueno, madurativo. bueno, las personas que tienen eso, yo te digo, no, esas personas no tienen transedad porque el diagnóstico que tienen es una edad distinta mental, que no es lo mismo que reconocerla como una persona con una edad Pero distinta que es lo que quieren hacer las personas transedad. Son cosas diferentes, no son comparables. vos dijiste, ni bien arrancamos este debate, que las personas transgénero no son transgénero porque ellos se autoperciben. La persona con retraso madurativo no está diciendo y autopercibiéndose, soy un chico de 12 años. Científicamente lo es. Su cerebro es el de un chico de 12 Mentalmente, años. mentalmente. Y, claro, y bueno, y justamente, y psicológicamente y mentalmente, las mujeres trans son mujeres en el cuerpo de un hombre. Es el mismo caso. Tengo 12 años en el cuerpo de un muchacho de 30. Soy una mujer en el cuerpo de un hombre. Pero Danan, si ya te expliqué por qué esa comparación no es equivalente. Porque en el No, caso de las personas transgénero hay un diagnóstico psicológico, endocrínico, y ¿cuál es el otro especialista que se me está quedando encima de la mesa? Ya hay un conjunto de especialistas médicos que dicen efectivamente esta persona es lo que es, y fin de la discusión. La ciencia dio no, su veredicto final. fin de la discusión jamás, porque hace 50 años decían otra cosa y decían lo mismo. Ah, bueno, sí, para la ciencia, efectivamente, para la ciencia no hay fin de la discusión, pero el pie final hasta este momento de la ciencia, de la Organización Mundial de la Salud, es que las personas trans son del género que dicen ser. No porque lo dicen, sino porque hay un conjunto de médicos detrás de ellos que respaldan esa postura. Ahora, para cerrar lo que estabas diciendo delante, quería acotar que, de acuerdo, pero esto es cortito. El 80% de los asesinatos de personas trans ocurren en América Latina. Por lo tanto, que Argentina o Buenos Aires haya sido una ciudad dentro de Latinoamérica peak de aceptación trans, no significa que Argentina o Buenos Aires está bien en esos términos. Como te decía adelante, en 2017, el 90% de las personas trans en Argentina, según el IDEC, no tiene acceso a un trabajo formal por discriminación. El 83% en 2012, según el mismo organismo, habían recibido violencia física. Por lo tanto, no es que Argentina o Buenos Aires sean la panacea de la aceptación de las personas trans, sino que dentro del mierdero que tenemos en Latinoamérica, no tan como la mierda. Eso es todo. No, igual fue elegida como una de las ciudades LGTB del mundo, de las mejores. Bueno, Y acá las estadísticas de tu país te dicen lo contrario. es que si vos agarrás las estadísticas de mi país, vas a ver que hay un notable crecimiento de la criminalidad desde los últimos 15 años que involucra a absolutamente cualquier persona de cualquier género. Acá matan a un laburante a las 4 de la mañana para sacarle las zapatillas. Hemos tenido un gobierno que durante décadas, a ver, déjame pensar, durante por lo menos 12 años, y ahora contando, ha negado la seguridad y la inseguridad y la ha acusado de ser una sensación producida por los medios de comunicación. Es decir, por supuesto, que si vos agarrás los números de la Argentina respecto de la criminalidad, vas a encontrar un montón de víctimas. Si te limitás a agarrar a la comunidad transexual, vas a decir, oh, qué horror, hay un montón de transexuales asesinados, pero lo cierto es que corresponde a la inseguridad que hay, por ejemplo, en barrios como Constitución, en donde viven muchos transexuales, y resulta ser un barrio muy inseguro. Barracas, etcétera. Hay un montón de lugares que además están cerca de muchas villas tomadas por los narcos. Tiene que ver con la inseguridad de este país. Ni hablar si nos vamos para Rosario, si nos vamos para Santa Fe, donde hay un montón de narcotraficantes, digamos. Eso es una problemática de la Argentina en general. Yo podría agarrar lo mismo, podría agarrar y decirte, bueno, podría agarrarme de los feminicidios. Mirá, muere una mujer cada 36 horas. Y claro, vivimos en un país absoluto y completamente inseguro, que logró bajar la inseguridad durante un breve momento, por un par de años hace relativamente poco, y hoy nos pusieron de ministra de Seguridad, imagínate una antropóloga. Hoy tenemos un problema gravísimo de inseguridad en el que la ministra de Seguridad de la Nación y el ministro de Seguridad de la provincia se tiran de los pelos y son del mismo partido, son del mismo corte supuestamente ideológico, pero una es una antropóloga que dice que hay que desarmar a los policías y otro es un militar que dice que hay que entrar con una versa
a agarrar de los pelos a un delincuente y llevárselo acá. O sea, ojo porque eso es falaz, responde a una problemática que tenemos en Argentina hace mucho tiempo y que no la logran resolver y que no la quieren resolver. Ahora, respecto de las personas con retraso madurativo, también hay un grupo de científicos sosteniendo, te la dejo picando para el próximo debate, Ya. Oye, Manu, que te voy a decir, es en su mente un chico de 12. Sí. sí, es efectivamente en su mente una persona de 12, eso no tenemos ningún problema. Si las personas trans de edad no son personas que solamente creen que mentalmente, son personas que no resisten ningún análisis psicológico para decir esta persona efectivamente tiene 12 años. No, esta persona, hasta el psicólogo más penca en la entrevista dice, no, esta persona tiene 30, 40, así que no es comparable. Manu, me encantaría la próxima vez. Gerardo, te meto el último remate. El análisis que estás haciendo es como que un transexual famoso, ¿cómo se llama? El que interpretó la película que ganó el Oscar. Daniela Vega. Daniela Vega. Bueno, Daniela Vega algún día va a morir y van a pasar cientos de años y va a dejar sus huesos. Y algún, ¿cómo se dice? Algún forense, claro, o algún arqueólogo, si claro, se hunde la plataforma continental y encuentran los restos de esta civilización, va a encontrar los huesos de Daniela Vega y va a decir que fue un hombre. O sea, lo que se percibe de afuera por la apariencia, si vamos a hablar de lo que una persona es mentalmente, ya está descartado. Y creo que este debate era en base al género, no en base al sexo. Y lo que va a descubrir ese arqueólogo era su sexo, no su género. Son cosas diferentes. Ahí estás mezclando género con sexo. Y lo que el psicólogo ve cuando ve al hombre de 30 años con retraso madurativo es su físico. Y también su género. Y principalmente su género. De hecho, lo que ve el psicólogo principalmente va a ser el tema psicológico, no tanto su físico. No solamente va a dilucidar esta persona tiene tal edad mental por su físico, sino por cómo conversa, por su léxico, por un montón de cosas más. Entonces, te repito, ese arqueólogo, y matando ese argumento un poco nefasto, porque tiene que, ese argumento de, bueno, van a encontrar a Daniela Vega en 30, es que de hecho ese argumento lo había leído en memes de Facebook. Van a encontrar a Daniela Vega en 30 años, o en 50 años más, o en 100 años más, y van a decir, efectivamente, era un hombre. Cuando en realidad lo que van a decir, efectivamente, el sexo de esta persona era masculino. El sexo, no el género, porque para saber el género de ese cadáver habría que acceder a la psiquis. Y no podemos acceder a la psiquis porque esa persona ya está muerta. Pero estamos totalmente hablando de ciencia. Y claro, y es lo mismo. Sí, el psicólogo cuando ve al hombre de 30 años va a decir, tiene 30 años porque tiene el aspecto de un hombre de 30 años. Cuando lo analice, va a ver que tiene 12. Y no olvidemos una cosa, la psicología, si bien abarca el campo de las ciencias naturales, también es principalmente una ciencia social y humana. Y las ciencias sociales y humanas son ciencias blandas que van cambiando. Pero hablamos también de la psiquiatría y de la endocrina, que son más ciencias. No es solamente, no nos quedamos solamente en las ciencias sociales. Ya hablamos ahí ya hablamos del campo médico. Claro, porque yo te propongo, porque esto se puede poner muy divertido y muy picante, que hagamos un debate la próxima exclusivamente tratando de, con posturas opuestas, tratando de justificar si una persona con retraso moderativo es transedad o no. ¡Ay, estaría buenísimo! Pero Dan, tus tiempos son como el culo. Yo sé que este próximo debate va a salir en 5 años más y es como, puta la wea. Me encanta la idea. Me encanta la idea, siempre encontramos el momento, siempre encontramos el momento. Bueno, quiero hacerte yo la invitación ahora. Me gustaría debatir contigo, siendo sincero, sobre aborto. También es otro tema donde tenemos una parada distinta. Me gustaría, pero esta vez, invitarte a mi canal. Es decir, que hagamos la transición, dijo, hacia mi canal. Y cuando tengas tiempo, no sé cuándo, ojalá dentro de este año, podamos hacer un debate de aborto, que igual tenemos una parada distinta y me encantaría igual debatir ese tema contigo. Dale, y a ver cuándo tenemos una charla de música también. Hoy sería genial. Oye, de hecho, bueno, tú sabes que yo estoy disponible mucho más que tú, así que yo estoy a tus tiempos, estimado maestro, y dime cuándo se va a subir esta cosa, porque igual estoy al tiro ya como, ¿cuál es la pregunta? ¿Cuál es la palabra? No es angustiado, es como
Ansioso. Ansioso de saber cuándo se sube este video. La subo estos días. La paso al Vegas. Lo que pasa es que no quiero decir ahora una fecha en vivo porque viste cómo es. La digo y la quemo. Pero Ya, si dale, lo dale. tenga más o menos adaptado en pantalla Ya, horizontal, te aviso. podemos hablar de una semana o un mes, no sé, ¿de cuánto tiempo estamos hablando? No, sí. Unos días. Ya, Manu, te voy a cobrar la palabra. Dale. Ya, Manu, Bueno, querido. hermano, gracias por estar acá. Sabes que te quiero mucho, te aprecio muchísimo. Sos una gran persona y quiero que la gente te conozca también porque creo que pensamos distinto en algunas cosas, pero sos un tipo intelectualmente muy honesto y hay cosas que sí compartimos y principalmente lo que compartimos son los valores, ¿no? Y esto de Compartimos un montón de justamente... cosas. Yo te diría mucho más allá de lo valórico. Sí, de hecho, nosotros, para la gente que no nos conoce, nos conocimos en una trinchera del ateísmo moderno versus la gente creyente, que no era creyente de la Biblia, sino de creyente de la ciencia, y en base a la ciencia, el descubrimiento de Dios. Entonces nosotros nos pillamos en esa trinchera, donde nosotros éramos una minoría y estábamos contra una gran mayoría que eran los ateos de internet haciendo mierda a todos. Y en esa trinchera, como don nadie es, nos conocimos hace mucho tiempo. Y por eso Y en les parte ganamos, y les y dimos, ganamos. Y y les ganamos ese ganamos. discurso. Claro. Pero yo te tengo harta estima, en parte por eso, también porque te conocí en persona, también porque me recomendaste libros a través de tu personaje Ninja Warrior, que después terminé leyendo, entonces sirvió para mi formación personal, haberte conocido. Así que por eso también te tengo mucha estima, mucho cariño. Pensamos distinto, yo te diría, principalmente en 4 cosas, yo creo. Y en el resto pensamos bastante similar, que serían el tema de ¿ha funcionado o no el socialismo? Que ya lo debatimos. El tema de si son las personas transgénero, del género que dicen ser o no, que lo acabamos de debatir. El tema del aborto. Y tenemos ciertas diferencias sobre el deísmo. Yo creo que esas serían como nuestras 4 grandes diferencias en general. Pero en un montón de otras cosas hemos coincidido un montón de veces y de hecho por lo mismo hemos hecho un montón de videos ya. De hecho el primer stream en mi canal fue contigo hace como 6 años, 5 años, que era combatiendo la desinformación con Ninja Warrior. También hicimos un video sobre que los dos somos deístas, etc. Así que no, hay un montón de historias y un montón de recuerdos. Así que mucho cariño para ti, Anan, muchos abrazos. Espero siga creciendo tu canal y sigas tú dando la cara contra el mundo como siempre lo has hecho. Lo mismo digo de vos, tenés que estar ahí presentando batalla. Y voy a permitirme contar una pequeña anécdota muy divertida de la gente. Cuando Lord Gerard vino acá a Buenos Aires, estabas hospedándote por ahí por la Avenida de Mayo, si no me equivoco, ahí en pleno centro porteño, cerca del Cabildo, del Cerca del Congreso, obelisco. cerca del Cabildo. Y salíamos a dar una vuelta con el auto, creo, y Gerard decía, qué lindas las calles de Caminito. A todos le decía Caminito. Y yo le decía, pero Gerard, esto no es Caminito. Y me decía, no me importa. Me dice, para mí Buenos Aires es todo Caminito. Sí, me pasó otra talla también que esa vez yo dije, puta, me dijo Danan, te voy a llevar a un lugar típico de Buenos Aires. Y yo dije, ya, y me dijo, te voy a llevar a Kentucky. Y para mí, cualquiera de los mortales, Kentucky es Kentucky Fried Chicken, pues esa weá donde te venden pollo empanado y que está en todas partes, en todos los lugares. Y yo internamente pensé, puta, weón, si es por lucas, así como yo tengo para ir a un lugar más caro, o sea, realmente llevar a un lado que sea como, vine a Buenos Aires. Y después me dijo, no, weón, si Kentucky es un local de Argentina donde sirven paellas, sirven platos típicos de Buenos Aires y es la weá más de Buenos Aires del puto mundo, así, ven para acá. Y ahí fuimos a comer paella, creo que fue, El 30, 40. claro, no me acuerdo. Pero, Dana, puta, ha sido un gusto, gracias a las personas que se quedaron hasta el final. Yo no tengo nada más que acotar. Mi objetivo aquí, bueno, mi canal es Lord Gerard, por si alguien ve esto hasta el final. Y nada más, si dejan mi canal en la descripción del video, te estaré también eternamente agradecido. Y sin más que decir, como siempre, Y que se te voy a decir, suscriban todos a las redes de Lord Gerard. Lord Gerard. dale, muchas gracias, Manu. Y a decir, y para cerrar, como siempre, recordándole a todos que todo esto es solamente nuestra opinión y que nos vemos en una próxima entrega. Un abrazo grande, querido. Cuídate mucho. Gracias por estar aquí.